Estados Unidos, señor presidente Gustavo Petro, y lo que nosotros queremos, además de que usted baje el tema de los cultivos ilícitos en el país que está disparado, decía el señor McNamara, es que nosotros necesitamos que nos extradite a todos los que nosotros estamos pidiendo aquí en Estados Unidos, sí, que tiene que ver con narcotráfico en su Colombia, en su país. Este anuncio lo hizo Jennifer ayer el encargado de negocios, o como se le puede decir, embajador encargado, porque es el diplomático, sí, de más alto nivel que hay en este momento en Colombia de los Estados Unidos, John McNamara, en un foro de AmCham, la Cámara de Comercio Colomboamericana, y justamente le pidió a Colombia restablecer la extradición de narcotraficantes como una medida para buscar mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países. Pedimos que restablecer con urgencia las extradiciones de narcoterroristas, no solo algunos, pero todos, eliminando las suspensiones actualmente vigentes, y ya hay varias. Y el presidente Gustavo Petro le respondió justamente a este pedido del embajador McNamara a través de un trino diciendo lo siguiente: la ley colombiana establece que si hay procesos de paz avanzados, entonces la extradición se suspende. El presidente obedece la ley colombiana, no las órdenes de gobiernos extranjeros. Todos los 400 extraditables a los que la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable para extradición, los extradité. Hay 3 extraditables que no, porque están en procesos de paz avanzados y según la ley se puede suspender condicionalmente. Pues vamos a hablar con Ángela María Buitrago, ya fue ministra de Justicia bajo ese gobierno, exministra. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. No, un gusto, un saludo muy especial para ustedes y sus oyentes. Y el presidente Gustavo Petro ha dicho en más de una ocasión que extradita casi que una persona por día, casi que su firma constante, aunque le cueste mucho, es para extraditar a personas hacia los Estados Unidos. ¿Cómo está esta política de extradición antes de entrar en la solicitud de los Estados Unidos? ¿Cómo la podemos graficar para la gente que no sigue mucho estos temas? ¿Cómo está la extradición desde Colombia a Estados Unidos en este momento? La extradición es un sistema de cooperación que estaba funcionando hasta cuando yo estaba en el Ministerio de Justicia, con la estadística más alta de extradiciones durante los 2 últimos años, 24 y 25. Teníamos 473 extradiciones, casi el 90% a Estados Unidos, el resto a otros países, pero en Estados Unidos casi todos por el tema de narcotráfico. Sin embargo, es importante decirlo, la extradición es un compromiso internacional. Si bien es cierto, la ley 2272 puede autorizar en algunos casos que se suspenda la extradición, hay unos requisitos. La misma Corte Constitucional lo ha dicho, y los requisitos significan no solo que estén sentados a la mesa, sino que haya realmente decisión de desmantelamiento y sometimiento de los grupos. Lo que está pidiendo Estados Unidos es un tema un poco más allá del narcotráfico, porque está hablando incluso de narcoterrorismo. Y en este contexto creo que es muy saludable para los países cumplir con el acuerdo de extradición, porque muchos de ellos no solamente son narcotraficantes, son narcoterroristas, pero más grave aún, están cometiendo delitos de lesa humanidad, trata de personas, tráfico de migrantes, venta de órganos, más narcotráfico y obviamente terrorismo. Y son organizaciones internacionales. Es decir, ya no solamente afectan a los bienes jurídicos de los colombianos, sino que afectan transnacionalmente a todos los países. Tenemos problema con Chile, con Bolivia, con Estados Unidos, con Perú, con Ecuador, en donde estos grupos han extendido sus tentáculos hasta todos estos sitios. Pero el presidente Gustavo Petro, digamos, en la justificación que entrega frente a este pedido, es decir, mire, nosotros hemos extraditado un montón, usted mismo lo está diciendo, hasta cuando usted fue ministra de Justicia, más de 470 extradiciones. Pero dice Gustavo Petro, pero las personas que no le extraditó, que son 3, son personas que están colaborando en diálogos para tratar de pacificar el país. ¿Este argumento cómo encaja? Mira, ese es un tema que está en la ley 2272. Cuando se dice, primero, la extradición es facultativa del presidente, porque la Corte Suprema lo que dice es, doy un voto favorable para que extraditen o desfavorable. Si la Corte dice que es desfavorable, el presidente así quiera no puede extraditar. Pero en la mayoría de los casos, la Corte Suprema en tema de narcotráfico está extraditando, es decir, está dando un voto favorable.
ahí el presidente puede decidir, es una decisión del presidente de la República si extradita o no cuando el voto es favorable de la Corte. Pero en este caso en particular, lo que hay que tener en cuenta es la persona a la cual se está solicitando su extradición. Recuerden, antes de mi salida, efectivamente hubo una extradición en donde no había hechos concretos de acuerdos de paz, sino simplemente se habían sentado a la mesa, incluso se habían parado de la mesa. En este caso, el presidente decidió suspender la extradición. El Ministerio de Justicia en ese momento había decidido conceder la extradición, pero es el presidente el que resuelve. Pero lo que yo quiero decir es tan importante esa colaboración que ha sido de años, de décadas con Estados Unidos, porque además Estados Unidos sí genera una serie de procedimientos de investigación y juzgamiento que lamentablemente, y lo digo también por ciertas realidades colombianas, no está pasando en Colombia. Incluso muchas de estas personas están las investigaciones paradas, las órdenes de captura en algunos casos también con arreglo a la ley se han levantado, y esto complejiza mucho más la actuación de estas organizaciones criminales. Entonces, lo que dice el presidente es cierto, el presidente tiene la discrecionalidad de conceder la extradición, pero lo que decimos nosotros desde la óptica del compromiso y sobre todo de la naturaleza de esa criminalidad es que debería seguirse colaborando en la misma intensidad cuando las personas ni siquiera han hecho actos de dejación de armas. Y en este caso en particular, el hecho de que estén sentados a una mesa no tiene nada que ver con la autorización de un proceso de paz ya en curso y sobre todo firmemente en curso. La mayoría de estas personas, cuando ven que van a ser extraditados, se sientan a la mesa y sobre esa base suspenden la extradición. Pero, exministra, usted ahí, como estando en el cargo en el 2024, cuando la fiscal Luz Adriana Camargo levanta 4 órdenes de capturas de personas importantes, muy peligrosas, 3 del Clan del Golfo, hablamos de alias Joaquín, de Luis Armando Pérez y de alias Rodrigo Flechas, y por parte del Estado Mayor Central de alias Andrei. Esas órdenes de captura se les había solicitado levantar el presidente a Barbosa antes, y Barbosa le dice: acá no hay un marco jurídico que proteja esto, pero Luz Adriana Camargo sí lo hizo. Al final, bueno, el tiempo a quien le termina dando la razón, y no sé si usted en esa oportunidad tuvo la oportunidad de hablar con la fiscal Camargo al respecto. No, el tema de levantamiento de órdenes, suspensiones y decisiones de paz son del comisionado y del presidente. Pero independientemente, la suspensión de una orden de captura tiene que tener seguimiento y verificación. No es simplemente yo suspendo la orden y con eso solucioné el tema, porque son personas, entre otras, que tienen entre 15 y 20 procesos por graves delitos. Entonces, el tema es, si se pide la suspensión, en este caso la fiscal actual suspendió las órdenes, pero también después revocó de oficio algunas de ellas. Esas órdenes están vivas. Pero el tema que se tiene que mirar con la suspensión de las órdenes no es simplemente, y vuelvo y digo, que haya una solicitud, sino que se tengan unos requisitos en cuenta que tienen que ver también con las acciones que están realizando las organizaciones criminales para desmantelarse o someterse. El hecho, y esto también tienen que tenerlo claro, es que cuando... Dime. Sí, perdón, exministra, no sabía que estaba al aire, me disculpa. No, es que quería saber, entiendo que esa potestad es del presidente y lo solicitó del comisionado de paz, pero quería preguntarle si no tiene que haber una protección constitucional jurídica mucho más robusta para que esto se pueda hacer. Le pregunto su opinión como jurista, doctora. Sí, por eso te estaba explicando. La suspensión debe tener controles. La suspensión no es abierta, o sea, las personas no pueden seguir delinquiendo. Si se está haciendo una suspensión de una orden y se aceptó la suspensión bajo un marco que lo regula y que tiene justificación, si ellos vuelven a cometer delitos, se revoca de manera inmediata. Este es un tema que no ha tenido realmente un seguimiento ni una verificación. Lo segundo, hubo revocatoria de oficio por parte de la fiscal de varias órdenes de captura, incluso de narcoterroristas que tenían suspendida la orden de captura. Porque la suspensión no simplemente es yo se lo pido y usted como fiscal lo entrega,
sino tengo que verificar que haya una serie de requisitos para poder suspender las órdenes de captura, y en ese contexto también hay que mirar la clase de delitos que están cometiendo. Si las organizaciones criminales siguen cometiendo delitos de esta naturaleza, de lesa humanidad, narcotráfico y demás, tiene que revocarse inmediatamente la orden de captura y procederse a realizar la investigación, la captura y el juzgamiento de estas personas. Si Estados Unidos tiene declarados grupos terroristas, como incluso el presidente lo sugirió para el grupo del ELN hace unos meses, eso tiene una connotación también de obligación internacional, porque situaría a Colombia en incumplimiento de convenciones mucho mayores. Y entonces, si usted mira de manera aislada el proceso de paz, está perdiendo también de contexto muchas de las obligaciones internacionales que nos pondrían también en responsabilidad internacional. Sí, doctora Buitrago, leyendo el trino del presidente habla, como decía Jennifer, de 400 extraditables a los que la Corte Suprema de Justicia le dio concepto favorable para extradición y los extraditó, y pone el caso de los 3 extraditables que no, porque están en procesos de paz avanzados y según la ley se puede suspender condicionalmente. Y aquí vuelve a ponerse sobre la mesa el caso que se conoce unos días después de que usted sale del Ministerio de Justicia, y es el caso de la extradición de Gabriel Yepes Mejía, conocido como alias HH, comandante de los Comuneros del Sur, que es uno de los frentes que se separa y se vuelve una disidencia del ELN. Usted, primero, ¿cree que dentro de estos 3 casos que pone el presidente está el de alias HH? Y no sé si nos puede recordar qué fue lo que pasó ahí, lo que usted denunció en su momento. Sí, lo que yo denuncié en mi momento es que el presidente se encontraba en China, yo me encontraba en Colombia, me llega el fallo favorable de la Corte para proyectar la extradición de HH. Yo doy el voto positivo del Ministerio de Justicia, obviamente eso está condicionado a que el presidente lo acepte o no lo acepte, pero técnicamente, ¿cuál era el fundamento? Que me llegaba una solicitud del comisionado de paz, en ese momento una comisionada encargada, y me decía que diera el voto desfavorable. Yo le dije, no hay ningún elemento objetivo que me permita verificar que estas personas están cumpliendo con el sometimiento, ni el mantelamiento, ni con el proceso de paz. El hecho de que usted me diga que están sentados a una mesa no le quita la fuerza al tema de la cooperación de extradición, ni obliga al Ministerio de Justicia a dar un voto desfavorable para la extradición. Y es tan así que cuando yo salgo, el presidente decide suspender, pero conceder la extradición suspendida. Y lo que querían era que yo dijera que no había posibilidad de extraditar. Y creo que esto es muy importante también decírselo al país. Estas condiciones frente al recurso internacional de extradición, lo que permite también es garantizar que no se sigan violentando derechos de terceros y de países extranjeros, así como del país colombiano. Entonces, la extradición no simplemente hoy en día es un análisis interno local, sino tiene que hablarse con los vecinos para saber qué están haciendo estas organizaciones criminales en los países vecinos y obviamente en los países de la región, porque la forma de delincuencia es una forma transnacional y es de multicrimen. Exministra Buitrago, me dice si interpreto mal lo que usted me acaba de decir. De acuerdo con lo que usted nos dice que pasó en este caso, donde hubo, digamos, esa presión para que votara desfavorable esa extradición, quiere decir que en este momento los casos de extradición prácticamente están, digamos, o la voz que más pesa para decidir sobre las extradiciones está en los negociadores por parte del gobierno. Digamos que yo te puedo contar lo que pasó en ese caso en particular, porque yo ya después pues no tengo ningún contacto con el tema de extradición directo, pero en ese caso era directamente de la oficina del comisionado y obviamente de los negociadores de paz. Pues, exministra Buitrago, gracias por aclararnos estas dudas. Teníamos pues un montón de preguntas que usted muy amablemente nos ha tratado de resolver. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, un abrazo para todos. Un abrazo, exministra. Entonces, lo que yo le entiendo a la exministra Lucas básicamente es
es un compromiso el tema de la extradición, un compromiso internacional con muchos países que tenemos este convenio, especialmente con Estados Unidos, que ahora le dice al presidente Gustavo Petro: presidente, usted tiene que mandarlos a todos, sin excepción, no a uno, no a dos, no a todos, porque hay 3 que están como en claro, la mira. La pepa del asunto son esos 3 que menciona el presidente Gustavo Petro en su trino, porque dice, hay 400 que la Corte Suprema dio concepto favorable, yo firmé, y finalmente nos decía también la exministra Buitrago, esto es potestad del presidente de la República, es el presidente de la República quien finalmente concede o no concede la extradición, pero la pepa del asunto, Jennifer, yo creería que está entonces en esos 3 extraditables que dice el presidente: no los he extraditado porque están en procesos de paz avanzados y según la ley se puede suspender condicionalmente. Pero y también resaltar ahí, Sebastián, lo que dice es que qué tanto están contribuyendo estas personas que no están queriendo extraditar al tema de eliminación del conflicto, a temas de pacificación en los territorios. Yo sí entiendo que, por ejemplo, el grupo Comuneros, que como usted lo explicaba, Lucas, es una disidencia del ELN, es una de las negociaciones que están más adelantadas en Nariño, ¿no? Eso está en Nariño, sí, pero los otros no sé. Pero es que, Jennifer, al gobierno le quedan muy pocos meses de estar en su mandato. Ningún grupo va a negociar la paz con un Estado no digo que van a perder, pero es una posibilidad que podrían perder 3-4 meses. Cualquier grupo necesita seguridad jurídica que le garantice que lo firmado se va a cumplir. Nadie va a firmar la paz en esas condiciones. Y tan tiene claro el gobierno que las siguientes órdenes de captura que pretende levantar o que le gustaría para negociar con otros grupos, por eso mandó una ley de sometimiento al Congreso, porque sabe que esto necesita un blindaje, amurallarlo jurídicamente, y es por eso que lo mandó. Y la pregunta es, vamos el 75%, 80% de este gobierno y no ha habido una sola negociación de paz con un grupo concreta, exitosa, realizable. ¿Qué nos hace pensar que faltando 6-7 meses se va a firmar una? Entonces, en este contexto, y termino, pues si es tentar a los Estados Unidos diciendo no, yo no voy a extraditar, y al revés manda una ley de sometimiento para darle más flexibilidad a algunas órdenes de captura o la situación jurídica penal de algunos cabecillas de grupos muy peligrosos. Pues es la respuesta que tendrá que dar en los próximos días entonces el presidente Gustavo Petro, que como dijo ya en este trino, dice: nosotros no vamos a extraditar porque para nosotros el orden constitucional es primero Colombia, la paz y lo que se esté realizando acá. Habla de las mesas de negociación y de los avances que ha habido, por ejemplo, con el grupo Comuneros, pero Estados Unidos sí dice no hay excepciones. Nosotros estamos solicitando a estas personas por narcoterrorismo y usted nos los tiene que mandar. Una fricción más entonces entre Colombia y Estados Unidos. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Estás escuchando Blue Radio.